Hola, ¿qué tal? Nos vemos nuevamente. Soy su profesor Gastón Carvajal y vamos a ver algunos aspectos legales y reglamentarios del tránsito, ¿ah? En esta cápsula, en la segunda parte. Vamos viendo. ¿Qué es lo que esperamos? Conocer la normativa chilena vigente de tránsito para vehículos motorizados con el objetivo de asegurar la integridad de las personas y bienes. ¿Cuál es la normativa? Es la ley 18.290, la ley de tránsito. ¿Mm? Siempre debemos estar repasando, leyendo, y así nos vamos culturizando y vamos a ser mejores conductores. Cuando uno tiene claro las normas, lo que debo hacer en ciertas situaciones, mucho mejor y menos riesgoso va a ser mi conducción. Vamos a pasar las reglas del tránsito. Ya habíamos pasado las demás, ¿verdad? La obligación de ceder el paso. Al enfrentar la señal pare, usted debe detener su vehículo. ¿Sí o sí? Estamos claros de eso. Yo no puedo disminuir, mirar si viene vehículo y pasar. No. Yo debo detenerme. Luego continuar. Y al enfrentar una señal ceda el paso, usted debe reducir la velocidad hasta detenerse si es necesario. Claro, aquí ya no es obligatorio la detención, ¿ya? ¿Cuándo me detengo? Cuando veo que viene vehículo y yo debo ceder el paso, sea el que viene por mi derecha o por mi izquierda. Ya, este es un gran problema actual. ¿Quién tiene la preferencia o el derecho preferente de paso? ¿Ya? En un cruce no regulado, si se fijan aquí en esta diapositiva, no hay señal pare, no hay ceder paso, ni tampoco está regulado con un semáforo, ni carabinero tampoco. Ahora bien, si usted es el conductor del vehículo azul, usted debe o quiere o necesita continuar su trayecto en forma recta, lo primero y en lo que se basa el derecho preferente de paso es que el que se acerca por mi derecha tiene la preferencia para hacer el uso de la vía, ya sea para continuar derecho o hacer algún viraje. Recuérdelo, el que viene por mi derecha tiene la preferencia. En este caso, el motociclista tiene el derecho preferente de paso para continuar. Ahora bien, aquí se produce otra situación. De acuerdo a la regla que les mencioné, el que está a mi derecha, ¿verdad? Pero este auto está a mi izquierda, este camión. Es decir, que este que se aproxima a la intersección o al cruce, debiera ceder el paso a mi vehículo. Y yo continuar y luego pasar el camino. Entonces, ¿quién tiene la preferencia aquí? Primero el motociclista, luego yo, y después el camino. 1, 2 y 3. Ahora, y es la rotonda. En la rotonda, el vehículo sin prioridad de paso se debe detener. El número 1, que viene siendo el bus, ¿verdad? Va ingresando a una rotonda, debe ceder el paso. Además, tiene aquí señalizado ceda el paso. Aquel que ingresa a una rotonda pierde toda preferencia. ¿Ah? El que ingresa a una rotonda pierde preferencia. Ahora, ¿quién tiene la preferencia o la prioridad de paso en una rotonda? Es el vehículo que está haciendo uso de ella, que está circulando por dentro de la rotonda. Aquí vemos que el vehículo número 2, que es un auto, va a hacer su movimiento o su continuación, ¿cierto? Por su lado derecho y va a salir hacia el frente o hacia el norte por la pista derecha.
¿Ah? Ahora, cuando usted vaya a ingresar a una rotonda, verifique la existencia de las señales viales, ya sea verticales o horizontales, ¿cierto? O demarcaciones. Las demarcaciones, que son las que están impresas, puestas, colocadas, pintadas en la calzada o en los bordes de las calzadas, ¿no? Cuando circulo por el anillo interno, cuando yo debo hacer un viraje, por ejemplo, a la izquierda, me voy por el centro de la calzada, más bien dice el centro de la rotonda, lo que está haciendo aquí el número 2, este vehículo. Y luego cambio de pista señalizando, tomo mi pista derecha y hago el movimiento que debo hacer. Bueno, siempre debo señalizar, ¿cierto?, en todo momento el movimiento que yo vaya a hacer, ya sea que vaya a salir de la rotonda hacia mi izquierda, o vaya a continuar, o salir de la rotonda hacia la derecha. Ahora, en las áreas rurales, cuando se aproxime a una vía principal por una secundaria, usted debe ceder el paso a los vehículos que circulen por la vía principal, ¿ya? Es decir, de un camino secundario, pierde la preferencia ante una vía principal. Esto es válido también para las salidas de los estacionamientos particulares o bencineras o mall o estacionamientos de centros comerciales. Aquel que se integra a la vía pierde la preferencia. ¿Mm? Hay que tener bastante cuidado al acercarnos al cruce, porque hay un cruce. Esto es intersección y esto es cruce. Al acercarnos al cruce, tener especial cuidado, primero con los peatones, segundo con el vehículo que viene en la zona de impacto primera, que viene siendo en este caso a mi izquierda, ¿verdad? Este vehículo está más propenso a que me impacte en un momento que yo vaya a hacer viraje. En este caso yo voy a hacer un viraje a la derecha, ¿cierto? Este vehículo me puede impactar. Debo esperar que pase primero el vehículo amarillo, en este caso, ya sea hacer ingreso a este recinto, parece que es es una bomba de benzina, o continúe su trayecto en forma recta. ¿Sí? Resumiendo, en las zonas rurales, el camino secundario pierde la preferencia al aproximarme a una vía principal. Nótese que aquí no hay señalética. Si hubiese señaléticas, hacen discopare o un al paso, aplica lo mismo. Camino secundario pierde la preferencia. Ahora bien, ante la aproximación de un vehículo de emergencia que haga uso de sus señales luminosas y o acústica, usted deberá cederles el derecho a vía, ya sea desplazándose hacia un lado de la calzada y deteniéndose si es necesario hasta que haya pasado, ¿cierto? Se ve a diario que las personas no tienen este sentido de responsabilidad y de empatía, ¿cierto? Aquí estamos viendo una ambulancia que lleva a un enfermo, ¿verdad? A una persona grave, que la ambulancia está haciendo uso de su aparato sonoro y las señales luminosas, avisando a todo automovilista o a todo ocupante de las vías de que va en una emergencia, ¿verdad? Por lo tanto, yo debo eh, eh, hacerles el paso o cederles el paso moviéndome hacia la derecha o a la izquierda, hacia el lugar donde yo tenga la posibilidad, ¿cierto?, de detenerme o hacerles el espacio para que éste pase rápidamente y vaya eh, prontamente al servicio de urgencia. ¿Mm? Ahora bien, es importante que cada vez que usted vaya a hacer un movimiento
de su vehículo, vaya a hacer un cambio de carril, o vaya a hacer un viraje, o vaya a hacer un adelantamiento, ¿verdad? Usted debe señalizar, siempre debe señalizar cuando vayas a ponerse en movimiento, ya sea por un cambio de pista o de carril, ¿cierto? Sobre todo cuando uno va a hacer un adelantamiento. Ojo, cuando yo señalizo, no, esto no quiere decir que yo ya tengo el derecho preferente para hacer el movimiento. No, yo estoy indicando al vehículo que viene atrás, o al que viene adelante, o al que lo antecede, de que yo voy a hacer un movimiento, por tanto estoy esperando el momento exacto, justo, para yo hacer el movimiento, ¿cierto? Hacer el viraje o el cambio de pista para luego señalizar y volver a mi pista derecha, que es por donde yo debo siempre circular. Aquí dice señalice cuando vaya a ponerse en movimiento desde el borde de la calzada. Es decir, aquí estamos adelantando a estos vehículos, ¿verdad? Puedo adelantarlo porque hay una línea segmentada. Señalizo, miro que no venga ningún vehículo, yo tenga el espacio y el tiempo suficiente para hacer el adelantamiento, esta maniobra, y luego retornar a la pista, ¿verdad? Importante señalizar, y con bastante anticipación para que los demás vehículos sepan con anticipación, sepan con antelación de que yo voy a hacer ese movimiento, que estén atentos, ¿no? Señalice con suficiente anticipación cuando vaya a cambiar de pista de circulación y cuando vaya a adelantar o sobrepasar. Ya hablamos sobre la diferencia entre adelantar y sobrepasar, ¿verdad? Adelantar es cuando yo vaya a rebasar un vehículo, eh, cruzando el eje central de la calzada cuando esté segmentada. Y sobrepasar es cuando yo rebaso un vehículo sin cruzar el eje de la calzada. Señalice siempre y en todo minuto cuando usted vaya a hacer un viraje. Recuerde. Ante un cambio de pista, no comience a señalizar hasta que no esté seguro de que podrá realizar la maniobra. Recuerde siempre la secuencia espejo, señalización, maniobra. Es decir, yo miro por los espejos, retrovisor y lateral, si hay algún vehículo que me impida, si viene algo que pueda correr riesgo, señalizo, vuelvo a observar, veo que no viene nada, que mi maniobra es segura, hago la maniobra. La secuencia es espejo, señalizo, maniobra. A ver, esto bien poco se usa en este minuto, ¿ya? Generalmente, bueno, esto se ocupa en instancia cuando mi vehículo por alguna circunstancia fallaron o se echó a perder o no funciona los señalizadores, ¿cierto? Una manera de indicarle a los demás actores del entorno del movimiento que yo necesito o quiero hacer, ¿ya? Saco el brazo por la ventana, ¿cierto? Cuando yo lo hago en forma extendida horizontalmente, como indica aquí la figura, eso va a indicar a todos los demás actores que yo voy a hacer un viraje o necesito hacer un viraje a la izquierda. Esto reemplaza a la luz destellante, ¿cierto? De cuando yo voy a indicar que voy a hacer un viraje en esa dirección. El brazo en ángulo recto hacia arriba, como lo muestra la figura, indica que mi viraje va a ser o necesito hacer hacia la derecha. Y con el brazo extendido hacia abajo, indica que voy disminuyendo la velocidad y yo me voy a detener. ¿Sí? Esto puede ser pregunta de examen. ¿Qué significa? Le ponen una figura, le dicen qué significa este movimiento de brazo de la figura. En este caso, el lado derecho, ¿no? Disminución de velocidad o detención. A ver. Dice, estaba aquí revisando si es que tengo algunos tips que
que decirles, bueno, las distancias viene ahora. Lo ideal cuando hagamos prácticas de conducción y manejo en las vías mismas, ya sea en vías o en tránsito moderado, lento y en tránsito intenso, vamos a aplicar todas estas materias, ¿ya? Cada vez que vayamos en clases prácticas, vamos a ir retroalimentando. Yo voy a ponerlos en situación y ustedes tienen que saber, ¿cierto?, cómo actuar, qué hacer en determinado momento. Y una de esas cosas tiene que ver con la distancia de los vehículos, ¿ya? Aquí dice, manténgase a la derecha cuando se cruce con otro vehículo y adelante por la izquierda. Todos los adelantamientos, ¿cierto?, son por la izquierda. Son por la izquierda. Yo no puedo adelantar por la derecha, ¿ya? Eso téngalo claro. Si usted va a adelantar un vehículo, es por su izquierda. No cometa el error de hacerlo por la derecha. Aquí faltó señalizar, ¿cierto? El auto rojo debería haber señalizado hacia su izquierda porque va a ser un adelantamiento, porque va a ser, ¿ves?, va a cruzar el eje de la calzada para volver a su pista. Señalizando. Bueno. Distancia adelante, dice. Reglas aplicables en carretera. 1. Se debe mantener una distancia medida en metros equivalente a lo que el velocímetro le indica en kilómetros. Regla de los 3 segundos. Bueno, en la práctica se aplica la regla de los 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted vaya en carretera y vaya un vehículo adelante suyo, ¿cómo saber si la distancia que yo llevo a la velocidad que no vamos a poner un número, puede ser 70, 80, 100 kilómetros? La manera de saberlo es que usted tome un punto de referencia cuando pase el vehículo que va delante suyo. Puede ser un poste, un árbol, una señalética, hasta un animal que esté parado ahí pastando. Pasó el vehículo y usted empieza a contar los 3 segundos. ¿De qué forma? Así, 1001, 1002, 1003. Si usted, al contabilizar, pasó el vehículo, contabilizó 1001, 1002, y pasó usted frente al punto de referencia, significa que va muy cerca del vehículo a esa velocidad. ¿Qué debe hacer? Disminuir la velocidad para alargar la distancia. Si yo cuento 1000 y pasé, con mayor razón, voy demasiado cerca. Demasiado cerca. Tengo que contar 1001, 1002, 1003, pasé 1004, 1005, mejor. Mientras más distancia lleve, más tiempo de reacción voy a tener y en el momento determinado, al aplicar freno, voy a alcanzar a detenerme sin provocar una colisión. Más adelante vamos a hacer cálculo de las distancias de reacción, de frenado y distancia total, general. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan también porque más de alguna pregunta le va a salir por ahí del cálculo de distancia. ¿Sí? ¿Cuál es la distancia de reacción si yo voy a 90 por hora? ¿Cuál es la distancia de detención? ¿Cuál es la distancia de frenado? Esas preguntas pueden salir. Eso se lo vamos a enseñar en un capítulo especial. Bien. Ahora dice aquí, de la distancia lateral, cuando circule por una carretera de una pista por sentido, manténgase lo más cerca posible del borde de derecho. Claro, cuando usted vaya, y esto aplica en realidad en todo minuto, en toda la calzada, en todas las calles, ¿no? Ya sea en autopistas o en el radio urbano, usted debe mantenerse lo más cercano al borde derecho de la calzada. ¿Ah? Más aún, cuando las calles son estrechas, y yo debo compartir pistas con vehículos de gran envergadura, como camiones, buses, ¿verdad?
lo más sano es que yo me apegue un poco más a la derecha, con cuidado de no golpear la cuneta, ¿verdad? Y eso puede hacer perder el control del vehículo. Pero en la distancia lateral, recuerde, tengo que ser lo más cercano posible al borde derecho de la calzada. La distancia de adelante en el tránsito urbano, digamos, en la norma, en lo que está escrito, dice que tengo que tener una distancia de a lo menos entre 3 a 4 metros, o la distancia de mi vehículo. Esa es la distancia que yo debo dejar con el vehículo que me antecede. Ahora, en la práctica, yo tengo que ver los neumáticos del vehículo que está delante. Es decir, yo voy conduciendo, voy a detenerme y tengo que tener la visión de los neumáticos. Ahí yo sé que estoy en una distancia razonable y prudente, ¿no? Esa es la distancia que yo debo mantener en todo minuto. Debo ver los neumáticos del vehículo que me antecede. Y eso lo vamos a practicar cuando hagamos tránsito. Hagamos las clases prácticas, lo vamos a ir viendo y corrigiendo. Distancia de vehículo estacionado. Pregunta de examen, dice, ¿cuál es la distancia que debo yo estacionar con respecto al borde de la cuneta o de un vehículo que está delante mío o un vehículo detrás? La respuesta es simple. Cuando yo voy a estacionar, debo dejar 60 centímetros entre el vehículo que está delante y el mío, ese espacio. Lo mismo es para el vehículo que está detrás mío. Cuando yo estaciono, debo dejar 60 centímetros, a lo menos, con el vehículo que está atrás, vehículo que está delante. Y respecto de la cuneta, son 30 centímetros. Es decir, 30, 60 y 60. Esa es pregunta de examen. ¿Bien? Ahora, aquí dice, cuando usted estacione, ¿cierto? Deje un espacio suficiente equivalente al ancho de una puerta al pasar cerca de vehículos estacionados. Esta calle que aquí aparece, donde está el estacionamiento, estos autos estacionados y camiones, es estrecha, ¿verdad? Y aquí hay una ciclovía, hay tachones. Cuando yo haga este movimiento, ojo, tengo que tener especial cuidado con los vehículos que están estacionados. Se puede abrir la puerta y puedo yo pasarlo allá. Por eso que dice que yo debo dejar espacio suficiente al ancho de una puerta, porque pasan muchos vehículos cerca en calles angostas. Cuando hagamos prácticas, vamos a ir viendo en terreno que eso puede suceder, de que al ir pasando el pasajero baje por su lado izquierdo, abra la puerta sin medir, sin mirar, ¿verdad? El vehículo que viene por ese vía y puede pasar a llevar la puerta y la persona que está bajando. Lo mismo con el piloto o el conductor. Reduzca su velocidad y esté atento a los peatones que puedan aparecer entre los vehículos con la intención de cruzar. Claro, entre los vehículos puede pasar un peatón y querer pretender cruzar. Todo eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Cada vez que pasemos por una calle angosta donde hay vehículos estacionados, debemos reducir la velocidad y estar atentos a todos esos posibles riesgos de cruce de peatones en forma intempestiva y abertura de puertas de los vehículos que están estacionados. Normas de velocidad. En las zonas urbanas, es decir, dentro de una ciudad, la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora, no 60, ojo. Hace un par de años, unos años atrás, era de 60. Ahora es 50. ¿Por qué 50? Porque según estudios que se han realizado,
Dice que a 50 kilómetros por hora, si yo golpeo a alguien, impacto a alguien con mi vehículo, esa persona corre menos riesgo de morir por el impacto. Sí, puede causarle graves daños, pero tiene más posibilidades de sobrevivir. A 60 kilómetros por hora sube la tasa de mortalidad. Es decir, la persona prácticamente fallece a 60 kilómetros por hora. Son estudios que han realizado, por eso que bajaron a 50 como velocidad máxima permitida en las zonas urbanas. Es pregunta de examen. Atento. No 60, 50. En las zonas rurales, el límite permitido es de 100 kilómetros por hora. ¿Ya? 100 kilómetros por hora. Ustedes me pueden decir, no, pero si hasta 120. Claro, se es permitido hasta 120 en lugares donde eso esté indicado. Es decir, haya una señalética que dice 120. Yo puedo llegar hasta 120. Ojo que no dice que yo debo llegar a 120. Me permite imprimir más velocidad hasta 120. Pero en aquellos lugares donde no hay señalizaciones de velocidad máxima, es 100. El límite es de 100. ¿Ok? Aquí dice, en ambas zonas, los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros en zonas de escuela en los horarios de entrada y salida de los alumnos. Ah, claro. Con una parte de la ley de tránsito habla sobre las velocidades y las velocidades máximas. Ojo, también usted aplique aquí tacto, tino, criterio, sentido común cuando vaya conduciendo por zonas residenciales, ¿ya? Donde si usted ve que hay plazas, juegos, ¿cierto?, de niños, usted asuma de inmediato que va a haber personas que estén disfrutando de ese espacio, ¿ya? Sobre todo niños con su pelota, con sus mascotas, qué sé yo, y generalmente dice velocidad reducida 30, algunos dicen 20, ¿no? Porque es una zona residencial donde hay mucho peatón disfrutando del paisaje del entorno. Usted aplique sentido común, baje la velocidad. No es necesario que vaya rápido por ese sector. Circule a 30 o a 20. Es más, dentro de los condominios, hasta 10 kilómetros por hora han dispuesto, ¿cierto?, los comités, autorizados también por la municipalidad. Aplique ese sentido común. Donde yo veo mucha gente, peatones que están en un sector, yo reduzco velocidad, aunque no diga nada, ¿verdad? Pero sí sé que cuando yo me acerco a una zona de escuela, debo reducir a 30, bajar la marcha a tercera, ¿cierto? Y en tercera puedo ir en 30. Y si es necesario, lo bajo a segunda en la marcha y pongo en 20. Y en 20 cruzo el sector. Esto también es válido, la velocidad de 30 kilómetros por hora, en la zona de servicio de utilidad pública, como bomberos, carabineros, ¿cierto? CEFAM, consultorio, toda esa parte donde hay flujo vehicular y peatonal. 30. Aquí habla de las infracciones. Para conocimiento de ustedes, existe un criterio de que si yo excedo el límite de velocidad en 5 kilómetros, estoy dentro de la norma, ¿ya? Es decir, si dice velocidad máxima 50, puedo pasar hasta 55, 54, si debo yo hacer algún adelantamiento o sobrepasar, por algún motivo yo debo un poquito acelerar, ¿verdad? Pero si ya paso en 20 kilómetros, es decir, si era 50 y paso a 70, ya estoy cometiendo una infracción. ¿Mm? Y aquí dice,
exceder en más de 20 kilómetros del límite máximo de velocidad es una infracción gravísima. Ahora, la infracción grave, excedo de 11 a 20, de ese tramo, si yo dice 50 y yo paso a 60, ¿cierto? O va a 65, estoy cometiendo una infracción grave. ¿A qué me expongo? A estas multas de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales. Si yo sobrepaso en 20 kilómetros, me expongo de 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales. Eso depende del criterio del juez de policía local, ¿cierto? Que me va a infraccionar o me va a indicar la multa que debo yo cancelar, y también puede llevar a una suspensión de la licencia de conducir hasta 45 días. Ahora, la infracción menos grave, exceder hasta en 10 kilómetros. ¿Te fijan? 10 kilómetros. Si la velocidad máxima dice 50 y yo paso a 60, también tengo una multa asociada entre 0,5 a 1 UTM, si me infraccionan, ¿verdad? Ahora, si yo paso en 5 kilómetros, eso es lo que le decía al comienzo. Hay una tolerancia, ¿cierto? Hay un margen que hasta 5 kilómetros yo podría sobrepasar la velocidad máxima. Eso no quiere decir que yo pueda, que yo tenga que hacerlo, no. Por necesidad, si yo puedo, lo hago y no estoy yo cometiendo ninguna infracción. Estoy dentro del rango límite. Eso es por... Mucha gente lo desconoce. Ahora usted lo sabe. Los estacionamientos, las prohibiciones. Yo les voy a pedir que esto, en la medida que puedan, lo vayan leyendo y háganse un esquema. ¿Sí? Háganse un esquema. Y anoten esto y traten de grabárselo de memoria, que en una de estas aseveraciones ya aparecen o van a aparecer las pruebas teóricas de las municipalidades. ¿Dónde yo puedo estacionar? ¿Dónde no puedo estacionar? ¿A cuántos metros puedo? ¿A cuántos metros no puedo? ¿Ah? Aquí, por ejemplo, a menos de 5 metros de un grifo, a menos de 10 de una entrada de cuartel. Esto a menos de 10 también va con a 10 metros de una esquina, ¿ve? A menos de 10 metros, a menos de 10 metros. Entonces ustedes se van a hacer un cuadrito, empezando por 3 metros, a menos de 3, ¿se fijan? A menos de 3 metros de puertas de iglesia, establecimientos educacionales, hoteles, salas de espectáculos, y durante las horas de afluencia pública. Entonces ustedes van a escribir a menos de 3, tal cosa, a menos de 5, grifos, ¿verdad? A menos de 10, entrada de cuartel de bomba, primer auxilio, hospitales, también a menos de 10 metros de una esquina, ¿ven? Ustedes van viendo todo, y a menos de 10 metros de una señal para y se da el paso, todo lo que corresponde a menos de 10. Después a 15 metros, a menos de 15 metros, de recintos militares, policiales, ¿cierto? De la entrada de ellos, ¿verdad? Después a menos de 20 metros de una señal que indique parada de locomoción colectiva, menos de 20 metros, y a menos de 20 metros de un cruce de ferroviario a nivel. Háganse un cuadrito y cada vez que puedan, lo leen, ¿cierto? Hasta que se lo graben. No es difícil. Cuando uno quiere, puede, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco la preferencia que han tenido con nosotros para obtener, qué sé yo, o tratar de obtener la licencia de conducir, que es el fin último de los cursos de conducción clase B, ¿verdad? Pero más allá de obtener la licencia de conducir, es aprender a tener una aptitud y esa responsabilidad como conductor. Yo debo tratar de ser el mejor conductor. Y eso es como el desafío a diario.
tratar de ser mejor persona, tratar de ser el mejor trabajador en lo que yo haga, intentar hacer el mejor papá, la mejor mamá, ¿cierto? Mira, uno siempre tiene que propender, tratar de ser mejor cada día, sobre todo en estos tiempos, que han sido muy difíciles, no solamente para nosotros, para todo el mundo, ¿verdad? Que se nos ha puesto en situaciones que nunca hubiésemos siquiera pensado. Por lo mismo, cuando usted vaya conduciendo, piense en la responsabilidad que tiene usted como conductor, como persona, en llevar un buen manejo y conducción de vehículo. Para ello, lo va a hacer cuando yo tenga seguro y esté cierto de lo que yo aprendí. Cuando yo tengo pleno conocimiento de la materia, sé que voy a actuar de la mejor manera y sea consecuente con lo que hace. Eso hace ser una persona íntegra. ¿Qué significa? Que actúo de la forma correcta, sin que, aunque nadie me esté viendo, ¿verdad? Hágale. Y va a ser mejor persona y mejor conducta. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos en una próxima oportunidad.